Hola hermanos, el día de hoy, 25 de julio del 2021. Bueno, el 25 de julio normalmente se celebra Santiago Apóstol, patrono de España, y en España pues va por encima del domingo, pero hoy es domingo 17 del tiempo ordinario. Para nosotros vamos a tener que celebrar este domingo 17 del tiempo ordinario, pero encima de eso, recuerden que hoy es la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores, instituida en el año del Amoris Laetitia. Acuérdense que es año josefino y es año del Amoris Laetitia. El Papa le gusta juntar ahí todo de un solo, porque de todas maneras todo gira en torno a la familia. Y en la familia un papel importante lo tienen los abuelitos. Claro que sí, hombre, ellos son los constructores. De hecho, fíjense, se los recomiendo de todo corazón el mensaje que el Papa ha enviado para esta jornada, resumido en 3 cosas: memoria, sueños y oración. Fíjense, si yo sin ser abuelo, evidentemente, supongo que algún día, ojalá alcance a verlo, a ser tío abuelo, ¿no? Pues mis sobrinos, alguno me dé esa satisfacción. El mayorcito tiene 15 años, no sé si en algún momento, tal vez, ¿verdad? Tal vez. Pero fíjense, resulta ser que, sin ser yo abuelo, como les digo, pero me he identificado tanto que es una belleza. Yo estaré contigo todos los días, es el mensaje de Mateo 28, ¿no? Pero es tan personal el Papa. Es que él se siente abuelo también, hay que admitirlo. El Papa se siente abuelito de todos nosotros. Y entonces por eso él habla de una manera preciosa. Le pide a los abuelos que sean la memoria, que no dejen de transmitir la fe, que no se cansen de hacerlo. Miren a Cuba. Miren Cuba, después de tantos años de un régimen comunista, de un régimen ateo. ¿Y por qué hay tanta gente que cree? Es el papel de los abuelos, es el papel de ellos que han tenido la fe. Luego, el Papa habla de no dejen de soñar y no dejen de transmitir esos sueños a sus nietos, a sus hijos. Hombre, un viejito que sueña, ¿cómo va a hacer eso? ¿Y en qué sueña? ¿Qué anhela? ¿Qué espera? Hay que soñar grande, ¿eh? Y luego le pide el Papa que sean custodios de la oración, que sean personas de mucha, mucha oración y que ayuden a otros a bien orar con el ejemplo. Yo creo que, hombre, tenemos ahí todo un programa de vida para nuestros abuelitos y los mayores, ya, y los adultos mayores, que vale la pena. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Ya les digo, vamos a hacer las lecturas del 17º domingo del tiempo ordinario en el ciclo B. Entonces, la primera lectura está tomada de la segunda, del segundo libro, iba a decir segunda carta, del segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículos 42 al 44. En aquellos días llegó de Baal Salisá un hombre que traía para el siervo de Dios Eliseo como primicias 20 panes de cebada y grano tierno en espiga. Entonces Eliseo dijo a su criado: dáselos a la gente para que coman. Pero él le respondió: ¿cómo voy a repartir estos panes entre 100 hombres? Eliseo insistió: dáselos a la gente para que coman, porque esto dice el Señor: comerán todos y sobrará. El criado repartió los panes a la gente, todos comieron y todavía sobró, como había dicho el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bien. Bueno, evidentemente ya saben para dónde vamos, ¿no? Porque acuérdense que la primera lectura siempre va ligada al Evangelio. Entonces, el Evangelio es lo que vamos a escuchar del capítulo 6. Dejamos de ladito un momentito el Evangelio de Marcos, vamos a utilizar el capítulo 6 del Evangelio de Juan y comienza con la multiplicación de los panes y el discurso del pan de vida. Hoy toca la multiplicación de los panes. Entonces, por eso, este texto. Ese hombre que venía de Baal Salisá, ¿por qué llegó donde Eliseo a darle esos panes? ¿Cuál es la opción? ¿De dónde viene? ¿Por qué esa bondad? Miren, a mí me toca. Bueno, les cuento, el domingo pasado fue una cosa un poco extraña, ¿no? Hace 8 días. Resulta ser que, me dicen las hermanas, las religiosas de aquí del convento de la parroquia, me dicen: padre, fíjese que vino una familia que es segunda vez que viene y que le dejaron ahí unas cositas. Y de ¿qué familia, hermana? Los que le habían, miren, a mí me pueden dar veneno con las aceitunas, ¿verdad? Con las olivas, me pueden dar veneno porque me fascinan. Y entonces era un pan con aceitunas, oigan, qué cosa más sabrosa. Y entonces cuando me dijo la hermana, dije: ya, esa va a estar muy bueno, dije yo no los conozco. Fíjense, todavía no sé ni quiénes son, pero me vinieron a dejar ahí unos panes. Admito que no los compartí con 100 hombres, pero igual, ese es el problema. Qué linda la gente, ¿no? Que siempre es generosa, que siempre está pensando en dar y en darle a los demás. Y entonces uno dice: qué lindo este buen hombre. No nos dice su nombre, es un anónimo, pero que colabora con el profeta para que también el profeta multiplique. Pero nos vamos a centrar evidentemente en la multiplicación de los panes, pero también tenemos que centrarnos en la generosidad de aquellos que lo poco que tienen lo ponen al servicio de los demás. Eso siempre multiplica, ¿eh? Y hasta sobra cuando hay gente generosa. Segunda lectura. Seguimos en la carta a los Efesios, capítulo 4. ¡Ay, Dios mío!
capítulo 4 y el capítulo 5 de la carta a los Efesios Pablo escribió esto, es que el Espíritu Santo lo tenía sobre los hombros en ese momento ese muchacho. Realmente qué belleza lo que dice. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantener unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz, porque no hay más que un solo cuerpo y un solo Espíritu, como también una sola es la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. ¿Cuántos bautismos? Me voy cambiando de iglesia y en cada iglesia me bautizan, porque la de antes no era de verdad. Es que me bautizaron niño y eso no sirvió. Por favor, ¿qué dice Pablo? Un solo bautismo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Esto no es un supermercado, hombre. Es una la fe. No se trata de que aquí voy a acomodar la fe a mi gusto. Es que yo debo vivir en la unidad de la fe que me ha transmitido. ¿Quién? Yo, Pablo, prisionero. Muy bien. No que se inventó por allá este apóstol, esta profetisa. No. Y no. Usted y yo seguimos lo que con sangre y con la vida de nuestros apóstoles reales ha costado. Les exhorto. ¿Qué es lo que pide Pablo? Vaya consejo. Que lleven una vida digna según, esta traducción mexicana dice llamamiento, según la vocación. Pues sí. Es decir, mi vocación es presbiteral, la suya puede ser laical, matrimonial, es decir, de médico, de abogado. Sí, son vocaciones, hombre. Hay que saberlas vivir. Vivamos de acuerdo, conforme a la vocación que hemos recibido. Eso es nuestra. ¿Cuál es la vocación? De todas maneras común. La santidad. Y por eso, ¿cómo se alcanza la santidad? Aquí hay un proyectito, ¿eh? Sean humildes y amables. ¿Cómo se combina esta cosa? ¿Cómo se come esto de humildad y amabilidad al mismo tiempo? ¿Cómo se hace? ¿Para mezclarlo? ¿Para combinarlo? Sean comprensivos, sopórtense. Cuidado de que se soporten, eso no significa aguántense. Es ser capaz de soportar, de sostener al otro. Sostener al otro con amor. No se lo aguanta, por eso es que se aguanta con amor. No, se aguanta, se soporta, insisto, en este sentido. Y luego, esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz. Ay, Señor, esfuércense. A mí me cae mal este párroco, a mí me cae mal este coordinador del grupo, me voy para otra iglesia, no me gusta lo que dijeron, es que, y empezamos, ¿no? Es que a mí no me gusta la iglesia porque la iglesia se mete en política la iglesia. Sí, porque la iglesia le anda diciendo a los políticos lo que no tienen que hacer. Eso se llama ética, eso no tiene nada que ver con política, ¿ya? No, pero es que a mí no me gusta que la iglesia parece que toma partido. Sí, y lo vamos a seguir tomando. A favor de los pobres, de los necesitados, de los que no tienen salud, de los que no tienen educación. Discúlpenme, ese partido lo vamos a seguir tomando porque fue el partido que tomó el Señor Jesús. Eso no significa ser de un partido político X, Y o Z o de una ideología. Nada que ver. Eso es el evangelio, hombre. Bueno, pero es que no me gusta. La gente no me gusta y al final como que si fuera un asunto de gustos. Esfuércense por mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz. Y vuelve. Porque no hay más que un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola es la esperanza. Ya van viendo. Un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Dios, un solo Señor. La Santísima Trinidad que garantiza, si vivimos de acuerdo a ella, la unidad de la iglesia. ¿Cómo se logra la unidad de la iglesia? Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esa pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan.
Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús les respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes, para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los 5 panes, llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ¿se acuerdan? En el Evangelio de Marcos el domingo pasado nos quedamos, digamos, con aquella sensación de que Jesús vio, se compadeció, comenzó a enseñarles. Señor, pero hay que dar algo más que solamente enseñanza. No, bueno, entonces ahora viene el momento del alimento. Pero cuidado, estaba cerca la Pascua. Ese alimento está vinculado a la Pascua, porque está cerca la Pascua. Cuando yo celebro la Santa Eucaristía, que es memorial de la pasión, muerte y resurrección del Señor, me acerco a la Pascua. Es una nueva Pascua, y en la Pascua se come, se alimenta. Y entonces, evidente, se alimenta de la memoria, se alimenta de la palabra, se alimenta de la Eucaristía. Felipe, ya, digamos, el pobre Felipe es la oveja del sacrificio. Felipe, ¿cómo hacemos para darle de comer a todo este montón de gente? Felipe es buen analista de la realidad, ¿eh? Hay un montón de Felipes. En mi pueblo hay unas zonas que no dicen Felipe, dicen Gelipe. Entonces yo cada vez que leo Felipe, entonces la cambian la F por J. Entonces fíjense, es simpático esto, ¿no? Felipe analiza bien, se da cuenta: hombre, si esto no es así nomás, esto no es una cuestión fácil, se ocupa muchísimo dinero. Cuando vemos lo difícil de las tareas y de las empresas, cuando vemos lo difícil de la transformación del mundo y lo medimos, lo cuantificamos, pero es que no está el punto ahí. El punto está en confiar. Por eso, Andrés, aquí hay un muchacho que trae. Cuidado, a mí me encanta, quiero subrayar eso este año. Que trae. No es que lo encontré al bendito este que tenía 5 panes. No, él los llevaba. Igual que aquel hombre de Baal Salisá de la primera lectura. Él ya los traía. Ese muchacho, que en otras partes dice niño, porque es un muchachito, es un párvulo de hecho, es una criaturita, nos representa en la generosidad. ¿Y usted qué trae? Porque fíjese que Dios no multiplica cosas que usted no le presenta. Así que si usted presenta solo buenas intenciones, esas no se multiplican. Yo sé lo que le digo. Lo que se multiplica es lo concreto. Usted lo que le dé al Señor, Él lo va a multiplicar. Si usted no se reserva nada, si usted vive de acuerdo a la vocación a la que ha sido llamado, le aseguro que el Señor va a multiplicar, porque va a multiplicar. Porque esa es la tarea, esa es la misión. Ahí está. Díganle a la gente, había mucha hierba. Interesante esto, evoca, ¿no? Aquello que el domingo pasado, en el Salmo 23, el Salmo del Buen Pastor, escuchábamos, ¿no? En verdes praderas me hace reposar. Es el banquete celestial, es la imagen del banquete celestial. Por eso había mucha hierba para recostarse. Yo, oveja, no es que voy a comerme aquel zacate, no es que me voy a comer aquella grama, no. Pero es la imagen de esa frescura y de ese ambiente lindo donde el Señor me quiere hacer reposar. Qué belleza, ¿no? Y sobró. Solo que la gente, me dice el Señor Jesucristo, no entienden, ¿no? No entienden, ¿ya? Tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo repartió. Son los mismos verbos de la Eucaristía. De hecho, a partir del próximo domingo vamos a meternos de lleno en este tema, ¿no? En ese Señor, que el pan partido es pan repartido. Eso es. Pero más allá la gente a veces no entiende. Andan buscando soluciones fáciles, andan buscando soluciones efímeras, soluciones pasajeras. No, hombre, querían hacerlo rey. Pues no. Es como ya les digo, a mí me da risa eso, ¿no? Cuando algún obispo, algún sacerdote señala algunas cosas en la vida política. ¡Ay, ya se van a meter de políticos! ¡Ay, ¿por qué no? Por ahí apareció aquí en mi país un presidente que quería cambiar la constitución para que los sacerdotes, bueno, de hecho los religiosos, entre comillas, pudiésemos ser candidatos a todos los cargos de elección popular. ¿Y quién quiere eso? No, si no queremos que nos coronen reyes. No, eso no lo ocupamos. Como diría un amigo mío, ya somos
sacerdotes, profetas y reyes desde nuestro bautismo. Lo nuestro es otra cosa. El rey está para servir, no para servirse con la cuchara grande. No ocupamos esos títulos y esas coronas. Lo que ocupamos es vivir nuestra fe conscientes de que debemos ser trigo molido, entregado, pan partido, compartido. Bueno, miren, ahora vamos con el problema. ¿Qué oración hacemos? Les propongo que hagamos la oración que el Papa ha propuesto, o sea, una propuesta que está propuesta, que el Papa nos ha hecho, de la oración para la Jornada Mundial de los Abuelos y los Mayores. Ojo con la oración, porque es un abuelito el que está orando. Te doy las gracias, Señor, por el consuelo de tu presencia. También en la soledad eres mi esperanza, mi confianza. Desde mi juventud eres mi roca y mi fortaleza. Gracias por haberme dado una familia y por la bendición de una larga vida. Te agradezco los momentos de alegría y de dificultad, por los sueños cumplidos y por los que aún tengo por delante. Te agradezco este tiempo de renovada fecundidad al que me llamas. Aumenta, Señor, mi fe. Hazme un instrumento de tu paz. Enséñame a acoger a quien sufre más que yo, a no dejar de soñar y a narrar tus maravillas a las nuevas generaciones. Protege y guía al Papa Francisco y a la Iglesia, para que la luz del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, a renovar el mundo, para que la tormenta de la pandemia se apacigüe, los pobres sean consolados y toda guerra termine. Sosténme en la debilidad y concédeme vivir plenamente cada momento que me das, con la certeza de que estás conmigo cada día hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, yo no soy abuelito, pero yo hago la oración también y me hago parte de las... Bueno, de hecho, siendo presbítero soy anciano, porque ese es el término presbítero en el griego significa anciano, ¿no? Bueno, porque eran los ancianos los que gobernaban las comunidades y la guiaban. Por eso nuestro título de sacerdotes es ese, somos presbíteros. Pero en fin, qué linda la oración. No dejemos de orar por los abuelos. Y los que tienen a sus abuelitos vivos, disfrútenlos, oigan. Disfrútenlos en serio. Yo quisiera tener a los míos junto a mí. Se lo digo de corazón, para aprender de ellos. Tanta sabiduría, hombre, tanta sabiduría. Bueno, el Señor esté con ustedes. Les bendiga a Dios por intercesión de Santiago Apóstol, por intercesión de San Joaquín y Santa Ana, que igual les hablaré de ellos mañana. Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz domingo y felicidades, queridos abuelitos.